Buenas, buen día, ¿qué tal? Bueno, es sábado, sábado de noviembre, y vamos a iniciar entrevista, una nueva entrevista a un arquitecto de la ciudad de Brasilia, en Brasil. Así que apenas nuestro invitado de hoy, Matthews Seco, de Brasilia, apenas él se conecte y lo salude, lo invito a transmitir juntos y va a responder las nuevas 10 preguntas de la cuarta temporada. Así que apenas aparezca ahí, eh, se sumará al proyecto. Ahí está, ahí lo saludamos a Matthews. Ahora mismo lo invito. Ahí lo invité. Estamos esperando que se conecte y la gente llegue. Hola, Adrián. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? También. Bien, muy bien. ¿Qué ha sucedido en estos meses de Mira, la primera entrevista a hoy? mira, estoy en Río ahora, en Río de Janeiro. Ah, muy bien. Lo que pasa es que como traje mi núcleo de estudio para acá, para trabajar acá con la familia de mi mujer, para que nos Sí. dé ayuda con la chica, porque no está sin escuela y nada. Y nos pareció nos daría más libertad para trabajar, ¿no? En Entonces Río. estamos acá para eso, así, para que queden aquí, así, temporal, ¿no? ¿Y qué te gusta más? ¿Río de Janeiro o Brasilia como ciudad? Mira, yo nací en Niterói, que es la ciudad vecina a Río, ¿no? Viví acá hasta los 7 años, mis padres son de acá, eh, Sí. me encanta la ciudad y 2006, 2008 regresé a trabajar acá después de mi máster, pasé 2 años acá y es una ciudad muy increíble, ¿no? Pero Bien. mis como raíces están en Brasil, he estudiado casi toda mi vida ahí, entonces, mira, tengo dos ciudades favoritas, ¿no? Entonces, ¿y qué preferís? ¿Mar y selva o selva y río para La, la, nadar? co- la cosa de mar no me hace tanta falta. Si me encanta el mar, no me hace tanta falta en el día. Si vengo una vez al año, por lo Ah, menos acá, ¿no? Pero lo que pasa es que con Río, que es una combinación de floresta y mar, que sí, es algo único. Eso creo que es así porque, por ejemplo, si vas al nordeste o al sur de Brasil, hay unas playas muy lindas también, sí. pero la combinación que hay aquí en Río creo que es especial. Y los cerros, ¿no? Los Sí, morros. las montañas y el relieve y todo, ¿no? Entonces creo y tiene esa cosa, ¿no? Que es la gente dice que es como un resumen de Brasil, ¿no? De todo lo bueno y lo malo que hay. Mira. Y además también justamente, bueno, Brasilia es como la ciudad hecha, ¿no? La ciudad Y programada, yo era la una capital ciudad antes, ¿no? una ciudad moderna es, ¿no? Sí. Y Río de Janeiro también es una ciudad moderna. Mira, Río tiene una historia más larga, sí, por ser la capital del imperio cuando vino el rey de Portugal Sí, y después de un tiempo se vino para Río, fue la capital, ¿no? Y fue la capital hasta Brasilia, ¿no? Fue hasta el tiempo cuando se movió para Brasilia. Y entonces la ciudad tiene unos vestigios así de la ocupación imperial, de Brasil imperial, no se dice, que es muy interesante. Por ejemplo, yo estoy cerca del Jardín Botánico, que es sí. una de las cosas, unas instituciones que fue fundada por el rey de Portugal, Don Juan VI. Y es así increíble, sí, hasta hoy es gigante, es una parte de la ciudad donde hay una floresta tropical así muy cerca. Y hay otras cosas también, ¿no? Que la ciudad, creo que la ciudad se hizo mucho, así, de una manera, tuvo suerte con la presencia de la De la familia acá, naturaleza. Ah. porque trajo mucho interés para la ciudad y la misión francesa que vino también, que ha influenciado un montón en lo que se hizo de artes, arquitectura incluso, ¿no? Entonces, es una ciudad, y me imagino los años 60 que fue como El boom. Bossa Nova y todo, cuando se movió para Brasilia, imagínate salir de acá, en Río, en su cumbre así de la vida Sí, yo acá, también tropical. me refería también a la década de Río moderna, ¿no? Por esa imagen de Hollywood, ¿no? De los Sí, 50, 60, ¿no?
Sí, sí, sí. Del Hotel Copacabana, toda esa imagen muy moderna, ¿no? Muy Creo que moderna fue y lo más tiene un... moderno que estuvo en América en ese momento, seguramente. Sí, total. Y tiene ese edificio que es el primero, la primera torre moderna, ¿no? Del mundo, se dice, que es el edificio del... mira, Ahí eso está es el jardín. Jardín Botánico, sí, Parque Lage, que es cerca. Y es increíble, ese es muy cerca de donde estoy yo. Es Ah, como 2 calles de donde estoy. es muy lindo, Sí, esa combinación ahí de montañas es es muy muy linda. lindo. Antes, entonces, viste que seguramente vas a recordar, vas a ayudar con el nombre, que hace poco se incendió el Museo de Bellas Artes, ¿no? En Río de Fue, Janeiro. fue en Río, sí. Bueno, también, ¿no? Tenía como una arquitectura muy portuguesa y muy, lo que hablabas antes, ¿no? Del imperio portugués. Sí, sí, hay una ¿Ha, arquitectura que pa- vino. ha pasado algo hay una restauración, hay un proyecto Hay para recuperar una- algo? estamos viviendo en un momento un poco raro de la historia en Brasil, ¿no? Y hay un movimiento grande para recuperación. Todo, por ejemplo, el museo tenía otra sede también, donde parte del acervo estaba ahí. Entonces, lo que pudieron salvar, que no fue mucho, se fue para allá. Y por un tiempo, creo que todo el año antes de la pandemia había un esfuerzo para como recurrir los escombros así para Sí, intentar encontrar lo que había salvado. Y bueno, entonces hay ese esfuerzo, ya hay como una plata que fue reservada para eso, para que se haga que es este, otra. ¿no? Sí, sí. No, Muy mira, lindo ese también. no es, ese es del centro, creo. Sí, ese es del centro. El, Ah, el otro que prendió fuego es un otro. Es como, ah, no, es en el centro, es Museo Histórico Nacional, creo que fue. ok. Espérate. Museo. Y entonces, por el momento no hay una propuesta. Aún no, aún solo ideas. eh, el Museo Nacional se llama, ¿no? Que es en otra parte de la ciudad, que es más lejos del Ok, centro. Y también yo me acuerdo, me fui algunas veces ahí cuando era niño, después de más joven me fui también, y era es muy que lindo, es. porque esos, sí. Ahí está Muy- la parte de la ciudad, incendiado. el museo es muy lindo también. Es muy lindo este museo. Sí. Entonces hay uno, y se pudo salvar más cosas que imaginaron en el comienzo. Eh, bueno, entonces hay un esfuerzo ahí más como gente buscando fondos para que se pueda hacer la restauración y por mientras está un esfuerzo más de recuperar lo que había ahí, ¿no? Que Mm. se pudo salvar cosas también, ¿no? Las obras de arte más que el edificio en sí mismo. Sí, por mientras sí, pero sí hay una preocupación para que se haga, ¿no? Pero ahora en Brasil es un momento muy, sí, eso creo que el fuego del museo fue como una expresión física de lo que pasa con toda la cultura del país, ¿no? Bien. Pero creo Y, que ya vamos a llegar a un momento donde hay que hacer algo, ¿no? Hay una vuelta de eso, ¿no? ideológicamente, ¿qué harías? ¿Harías algo imitando lo viejo o harías algo sumamente diferente y nuevo? ¿Qué Es una propuesta cuestión, harías? es una cuestión interesante, ¿no? Yo creo que aquí en Río se hace tal vez así, por todo lo que hay de patrimonio y las discusiones que hay, yo creo que algo tenía que ser una intervención que pudiera, no sé, mantener cosas de esa historia, porque eso es parte de la historia mismo, ¿no? Incluso lo que Sí, pasó con el museo de alguna manera, porque no sé si hay como ver en la foto, toda la caja, la fachada se mantuvo, ¿no? Y sí. todo se como por dentro, por dentro. El Entonces, techo tal fue en vez realidad, la parece cubierta, la como azotea. esa parte de Reichstag, ¿no? Después de la guerra, que Sí. se rompió todo por dentro y se hizo ese cristal ahí de Foster. No sé, a mí me parece que podría ser algo interesante hacerlo, ¿no? Hacer una cosa, una intervención que mantuviera algo de esta, incluso de lo que pasó, ¿no? Incluso las paredes quemadas o algo así. Hay unas discusiones, aún la situación ahora es tan emergencial que la gente aún no empezó a hablar sobre cómo podría ser la restauración Mm. y hay unas calculaciones así para poner el edificio exactamente como era, ¿no? Por mientras la discusión que hay es cómo vamos a poner cómo era exacto, ¿no?
pero a mí me parece interesante que se mantuviera algo de lo que pasó, sí. No sé si lo tenés presente, pero viste que la intervención de David Chipperfield, ¿no? En el Museo Nuevo de Ah, Berlín, buenísimo. que ha dejado incluso las partes deterioradas del museo y Sí, ha puesto arriba lo nuevo sí, sí, sí. y encontró un nuevo lenguaje muy bueno, ¿no? Tal Yo- vez, hay me unos acuerdo equipos, por lo quemado, ¿no? Capaz, sí. por eso se me vino a la mente. Eso me parece así una cosa que aún, por ejemplo, en Brasil no tenemos cosas tan antiguas, y tan viejas, ¿no? Pero me parece una intervención que hace más sentido, ¿no? Dejar un poco de la historia. Hay un museo también que me fui a ver una vez, que era el museo del Metropolitan, pero el Museo Metropolitan que es más al norte de la isla, que se llama Este es Kreuzberg. el de Chipperfield, ¿ves? Ahí están las diferentes intervenciones, la escalera y el muro nuevo, bueno, y esto lo dejó así exactamente Sí, como está estaba, ¿no? buenísimo. Está buenísimo. Ahí está. Sí. Creo que hace parte, ¿no? Creo que esas capas de historia una sobre la otra son muy buenas. Bien. Así que, bueno, vamos a empezar con las preguntas, con las No, 10. Y la primera es un teatro de tu ciudad. mira, el Teatro Nacional es un teatro que está cerrado para restauración y es lindo, el Teatro Nacional de Brasilia. Y ves ahí ahora, recién, porque qué pasa es que Brasilia fue construida toda, como los años 60 se construyó toda parte más como principal de una sola vez. Entonces todos los edificios ahora necesitan mantenimiento de una sola vez, ¿no? Envejecieron juntos. Ahí Y ahí hay está. un esfuerzo, sí, hay un esfuerzo grande ahora para una restauración de varios edificios. Por ejemplo, ese tenía un problema de normativa del incendio, ¿no? Para incendios. Sí, Y eso se hizo carísimo para adaptarlo y ya está hace tiempo cerrado, pero ya empezó, la restauración ya empezó. Y recién vieron el foyer, ¿no? El foyer para mí es el espacio de los más increíbles de la ciudad, ¿no? Y también es un museo que es un trabajo interesante entre Niemeyer y Autos Bulcão, que ese es el artista plástico que ha trabajado con Niemeyer en varios de la ciudad, con ese panel que tiene de relieve ahí al lado, sí, el este. trabajo de él. Sí. Y tiene como una oasis ahí. Cuando entras al foyer, es una parte muy vacía de la ciudad. Entras al foyer y por adentro hay una escultura de esquiática, es linda y todo muy bien proporcionado y una vegetación mucho más tropical adentro, ¿no? En Acá contraposición está. al... Sí, sí. Esa escalera, por ejemplo, esa escalera le bloquearon ahora. Los bomberos pusieron una Ahí señal y no está. puede subir porque es peligroso. Sí. No tiene como barandas, ¿no? Entonces, sí, Sí. tiene solamente un tubo ahí. Y, Es un teatro para ir sin chicos, ¿para qué? ¿Perdón? para ir sin niños, sin hijos, solamente Ah, sí, sí. adultos. Y sí mayores tampoco, ¿no? Claro, verdad. Ahí está. ¿Y Sí, cómo? esa parte ahora ya se restauró y está abierta, la parte de foyer, ¿no? Y la parte Sí. de arriba sigue en obras. ¿Y te ha interesado participar de estos trabajos de Estos reciclación o son de preparación? normalmente así, por ejemplo, en Brasilia esos son hechos por el gobierno. Hay un Ah, equipo del gobierno que hace, ¿no? Eh, hay otros, por ejemplo, en nuestro estudio, nosotros no participamos tanto de concursos hasta hoy, ¿no? Porque estábamos como en otra organización que teníamos, pero sí nos interesa, ¿no? Y nos interesa hacer esos trabajos, creo que son muy importantes también, ¿no? bien. Ahí está la escalera. Se Sí, ve esa muy escalera lindo. linda. No sé si has visto la escalera del Itamaraty, ¿no? Que es cerca, Sí, el edificio. Entonces, la de Itamaraty tampoco tiene esa baranda. Y la gente dice que hizo muy amplia para que la gente pudiera como caminar sin llegar cerca de la parte del lado, ¿no? es- esta, Y que es muy famosa, ¿no? sí, Ahí está. tampoco tiene barandas así. Nunca nadie se ha caído, por lo que sepa yo, ¿no? Entonces,
Claro. La rampa que accede al teatro también es así, no es lindo, no tiene baranda ni nada. Y eso Ahí es está. interesante, ¿no? Porque hoy en día, incluso las normativas del concreto que se usaba en los 60 era diferente, ¿no? Entonces, incluso el concreto que hizo varios de esos edificios no iba a poder ser hecho hoy porque hay unas capas de concreto más gruesas que tienen que estar sobre el acero. Por ejemplo, Mm. el tema de las barandas de los bomberos, que nunca iba a aprobar una escalera de esa. Entonces era una discusión interesante, ¿no? Porque era una época que no había casi reglas así muy claras de cómo, de No. seguridad. Le daba una libertad muy grande, ¿no? Sí, sí, estaba más como esto que también está de moda ahora, ¿no? La responsabilidad propia, individual, ¿no? Cada Sí, uno es responsable de sus hechos, ¿no? sí, 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 sí. Por eso enseñabas Chipperfield, ¿no? Chipperfield trabaja Sí, en Alemania. Alemania sí es uno de los países que he escuchado que es más riguroso, ¿no? Casi no puedes hacer nada así. Y él trabaja dentro de esos parámetros y puede hacer, explora otras cosas, ¿no? Y otro tipo de expresión, ¿no? Del material y la regularidad mismo de la arquitectura, ¿no? Que es muy diferente de lo que hay en Brasilia de los 60 y todo. sí. Sí, porque en un punto la arquitectura de Brasilia es muy dura, ¿no? Es muy estricta, como, El, no el sé si plan caprichosa, pero... El plan urbano, tal vez, así muy, por ejemplo, esa cosa de la sectorización, que es un tema que hoy en día, incluso con la pandemia, imagínate, hay un sector ahí que se llama sector comercial, que ya era un Mm, problema antes, porque está en el centro de la ciudad y durante los fines de semana está totalmente vacío, ¿no? Por la infraestructura toda ahí, el metro, buses y todo, y vacío total, ¿no? Y ya estaba como, se hablaba como cambiar eso y todo, y ahora con la pandemia ha peorado todo. Entonces, en ese sentido, es muy riguroso, pero el sí, dibujo que tiene, el diseño que tiene la ciudad, de una manera, tiene una suavidad que se contrapone a eso, ¿no? Entonces, son esas dos cosas que son como, eh, se equilibran de una manera, ¿no? Y por eso, y la ciudad es protegida también, y fue protegida muy nueva, ¿no? Tenía en los años 90 casi, final, no sé, mm, la ciudad tenía ahí casi 40 años menos que eso. Entonces, no sé que no tuvo tiempo de desarrollarse también, ¿no? Con el tiempo. Y entonces es una discusión que siempre hay, ¿no? Cómo adaptar la ciudad a las condiciones actuales y al mismo tiempo mantener su alma, ¿no? mm. Para que su concepto principal, ¿no? Sí, su personalidad, ¿no? Sí, sí, porque es como refleja un tiempo, ¿no? Un tiempo que se hizo y todo eso también. Cuando vas a vivir en un centro histórico tienes tus limitaciones también, ¿no? La cosa es que el centro histórico de Brasil es gigante, creo que es aparte, en área, que es que el más grande del mundo, creo, o uno de los más grandes, pero toda el área central de la ciudad. Sí. Un estadio de fútbol, Maracaná, aquí en Río. Me fui a bien. ver un partido de Flamengo y Vasco cuando vivía aquí en los 2006, creo, que fue uno de los más como inolvidables. El Maracaná aún estaba antes de la remodelación para el Mundial. Que es Y antes que este, ahí está. sí, 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 sí. Eso ya es con lo que hicieron después para el Mundial, ¿no? Antes era una losa así con esta curva. Tenía la forma, era la misma, pero era más primitivo así, como era más. Ahí Y está. yo me fui cuando era niño con mi papá varias veces y después creo que la última vez que me fui fue antes del Mundial, pero era muy emocionante, ¿no? Incluso Flamengo es uno de los equipos con más apoyadores del mundo, ¿no? Así por el Brasil ser ese país muy grande, entonces mucha gente, entonces cuando hay un partido de Flamengo con Vasco, por ejemplo, que es el otro equipo muy tradicional, uno de los clásicos, así la cosa es increíble, la cantidad de gente y muy, muy increíble. Es un círculo perfecto. Sí, no sé, no sé decirte, pero tal vez, sí. ¿Viste? Sí. Sí, sí. Es ¿Y casi, qué ¿no? te parece? Sí, ¿y qué te parece esa nueva cubierta que le hicieron? Mira, nunca, sí, ya he visto fotos y todo. Ah, eh, Muchos de los estadios de Brasil se han adaptado. Por ejemplo, ese no se puso abajo, no se botó, porque algunos el de Brasilia, por ejemplo, se puso abajo y se construyó un nuevo, ¿no? sí, se Porque no demolieron. tiene de adaptarlo. Pero ese
mantuvieron muchas cosas, ¿no? Entonces, así creo que muchas cosas no tienen la misma, me parece un poco pasteurizado de una manera. Cuando llegas ahí, Mm, incluso las normativas de FIFA y todo para las distancias entre la gente por ejemplo, había un espacio ahí que creo que ustedes tienen también algunos, ¿no? Que ese espacio cerca del césped, ¿no? Donde se quedaba mucha sí, gente. de césped, sí. Entonces, cuando era niño me fui a ver partidos ahí, me acuerdo que eso era una cosa muy potente, ¿no? Que la cosa de la gente junta, gritando. Y eso, entonces cuando sacas eso y pones un estándar internacional, de alguna manera se pierde un poco de la identidad del país, ¿no? Entonces, de una manera me pareció que se perdió un poco de la identidad del lugar. Claro. Pero, Sí, para claro, la porque ahora, autoridad, claro, el hincha no está tan cerca del césped, del campo. sí, sí. Lo retiran para atrás. Y la próxima pregunta es, ¿el aeropuerto que más recordás? Mira, es un aeropuerto nuevo que conocí en Montevideo, el Sí, de, el muy de lindo. Viñoles, muy bien diseñado, así como muy proporcionado. Es muy pequeño también y su curva, es todo muy bien hecho y muy bonito. Así, me pareció una escala correcta para el paisaje y funcional también. Sí, me impresionó mucho. Y sí, acá está. Aparte es muy sí, es muy linda Chiquito, la escala también. sí, sí. Es el Carrasco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Sí, es muy lindo. ¿Y Viñoli, Rafael Viñoli, qué representa Mira, en vos? nunca ha diseñado nada en Brasil, ¿no? Viñoli. Incluso Sí. dijo una vez en una entrevista que creía que la arquitectura comercial de Brasil era muy mala, la contemporánea de Brasil. Y, pero, mira, hay un edificio que él hizo en Nueva York recién, que es una torre muy delgada, que me pareció así muy bonita también. Mm, la de los Y me fui a ver, cuadrados. tienen unas obras, por ejemplo, esa obra que hizo con Solsona en Buenos Aires, que hizo un montón, la de Torres, ¿cómo se llama? Esas torres que son una habitación interés social, como Ah, eh, sí, en La Rioja. Si La no va a Rioja. salir. Sí, La Sí. Rioja. Y es una cosa así muy bien hecha y muy compleja al mismo tiempo, sí, muy bonita, muy interesante. Pero, por ejemplo, había una otra pregunta que no voy a responder con ese edificio, para ese edificio de Londres. Yo he vivido en Londres, Ahí ¿no? Por está. 2 años. Sí, eso está increíble. Me fue a ver, hace 2 años me fue a conocer y me impresionó mucho, ¿no? Incluso cómo la planta baja se conecta con las calles alrededor esos puentes que tienen funciones también, ¿no? Sí, ahí está. Muy bueno. Y, pero, por ejemplo, Y, ese hizo en Londres es como de los peores que he visto, ¿no? Como tenía un apodo, se lanzaba rayos de luz ahí por el sí. reflejo del sol, quemaba ¿Y cosas. estás de acuerdo con Viñoli que la arquitectura comercial de Brasil no es buena? De las últimas décadas, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Incluso comparado con Argentina también, ¿no? La arquitectura comercial de Argentina, por ejemplo, el promedio es mucho mejor en los últimos, digo así como las obras grandes comerciales. Y Sí. no sé decir, Ah, no sé, porque creo que de alguna manera los arquitectos brasileños se alejaron como viendo el mercado como algo malo necesariamente y no están como involucrados en construcción, por ejemplo, como ustedes están. Creo que tal vez eso tenga una relación. Y bueno, se alejaron y se quedaron más como, no se involucraron con todo eso, ¿no? Y se profesionalizó mucho la obra en Brasil en los últimos, comparado con los 60, 70. Y por eso también los arquitectos tenían como esa mentalidad de estudios, más ateliers, una cosa menos un poco más romántica también. Entonces, mm. no sé, varios motivos, ¿no? Pero ahora recién ha cambiado un poco eso, ha cambiado esa conciencia. Ya ves algunas ciudades una preocupación para que edificios, porque aquí en Río, por ejemplo, hay unos arquitectos muy buenos, se llaman hermanos Robert, que hicieron un Sí. montón de edificios comerciales en el centro que hasta hoy son increíbles, así, incluso con todo el tiempo que ha pasado. Entonces hubo un gap ahí
de décadas y creo que ahora, de alguna manera, los arquitectos volvieron a las discusiones y bueno, entonces hay ejemplos buenos ya hoy en día. Pero cuando decía, yo les decía, creo que por los 90, 2000, las últimas décadas ahí fueron un desastre. Ok. Sí, Buenos Aires en los últimos 20 años el perfil de la ciudad, viste, desde el río, es una nueva ciudad, ¿no? Toda Sí, la arquitectura comercial de torres, ¿no? Del negocio inmobiliario, cambió el sí, perfil de la ciudad. sí, me parece así. Lo que me llama la atención en Buenos Aires es que, por ejemplo, caminas por calles, no digo ni las calles más nuevas, barrios más nuevos, mismo los tradicionales que tienen ya como edificios más pequeños que se botan y hacen otros. Sí, sí, Esos sí. edificios como comunes, ¿no? Del día a día me parecen buenos siempre, sí. Ves mucha cosa buena, como Bien. muy bien diseñados, sin pretensión aparente, ¿no? Como no sé, ya eso es un tema acá en Brasil, incluso que entre mis amigos, así, charlamos mucho sobre eso, ¿no? Cómo llegar a tener una calidad promedio que sea buena y que sea comercial también al mismo tiempo, que es Mm. importante. Pasa que tal vez acá en Buenos Aires no existe mucho la arquitectura no comercial, ¿no? Como que casi siempre los buenos arquitectos se meten ahí porque en realidad Sí, no hay concurso, no hay como otro tipo de arquitectura para desarrollar. sí, puede ser también, ¿no? Y me parece también que esa cosa de los arquitectos se construyen también, ¿no? Sí, Que son inversores también de todo el proceso, ¿no? Eso me parece, es una tradición creo que muy argentina en comparación con sí, Brasil, que hubo ya en sí. Brasil, pero después de alguna Un, manera, un estudio chico de gente joven casi siempre compran un terreno entre varios, juntan sí, amigos, familiares, hacen un fideicomiso, entonces es como todo sale sí. de ellos mismos. Eso acá aún no es normal, pero la gente ve que es un camino. Tal vez aquí dijo, sí, dijo que, sí, es que aquí es lo mismo, ¿no? Aquí hay pocos concursos. Yo fui del Instituto de Arquitectos, fui presidente del Instituto de Brasilia, en la sección de Brasilia, y una de las banderas que teníamos era eso de los concursos, como una manera de hacer como una contratación, ¿no? Hablamos de concurso no como un concurso, sino es una licitación. No sé si ustedes tienen esa palabra, licitación pública. Sí, la tenemos. Entonces, al invés de una licitación por precio, que es lo que pasa casi siempre, el concurso es una forma de licitación. Entonces existe alguna iniciativa eh, recientes que, por ejemplo, el edificio de IMS no fue de gobierno, sino que es privado, de São Paulo, es un concurso privado. Por ejemplo, no sé, el de Estación de Antártica, que Brasil hizo, que fue un así, suceso total, así, fue muy bueno, un éxito, ¿no? Dice. Fue un éxito y fue un concurso público también. Eso son ejemplos que nosotros cuando tenemos la oportunidad de participar de eventos de gobierno les enseñamos, ¿no? Es una cosa que tiene muchas ventajas. Ya ves el proyecto antes de contratar el proyecto porque ya tienes los estudios ahí. Mm, Entonces, es una lucha, ¿no? Pero creo que está cambiando. bien. La próxima es un edificio español. Ah, edificio español. Sí, pensé, porque son muchos, ¿no? Pero pensé en uno que para mí desde el alumno era una cosa muy rara que me tenía en la cabeza y yo pude conocerlo hace unos 4 años, sí, 4 años atrás. Nos fuimos a la Bienal de Pamplona, ¿no? Esa Bienal que se organiza la Universidad de Navarra. Sí, sí. Incluso fue una oportunidad muy interesante para conocer otros estudios que tenían como más o menos mi edad, de Argentina, Chile y todo. Y después nos salimos de ahí para hacer una gira, así, una vuelta por España. Y, y nos fuimos, me envié un email para Bofil, para la oficina de Bofil, y unos días antes que quería conocer la fábrica de Bofil. Y nos fuimos a conocer, así fue muy increíble. Tienen como un programa para recibir gente ahí, muestran todo, la oficina, los arquitectos demuestran todo. Y, y fue increíble, sí. Como decíamos sobre eso el reuso de edificios, ¿no? Creo que ese es como, ¿Viste? sí, era una fábrica de cemento, creo, ¿no? Y se volvió su oficina, entramos ahí en la oficina de él, ¿no? De Buffy. Y es una cosa impresionante.
Y también ya tiene las capas de tiempo, ¿no? La vegetación y parece un Está. escenario de película de De esas post-apocalíptica. sí, de donde la naturaleza toma la arquitectura, ¿no? Y el reuso de edificios, ¿no? Decíamos sobre el museo y sobre otras cosas, otras estructuras en Brasil, la sectorización, todo. Creo que es un ejemplo buenísimo de cómo aprovechar lo que hay y cambiar, ¿no? Ahí está todo el complejo. Sí. Sí, es Y muy, eso, sí, Bofill tiene una carrera medio rara, ¿no? Tienes cosas muy sí, buenas y cosas muy malas también. Y nos fuimos, justo de ahí, nos fuimos a ver Walden, que es el edificio, uno de esos, de esta época, muy en interesante, Barcelona. cerca. Y bueno, y el aeropuerto de Barcelona es buenísimo también, que creo que es de él, ¿no? Ese terminal que Sí, conocimos. con las palmeras esas como iluminadas, ¿no? Acá está el Sí, Walden. sí. Ahí está. No pudimos entrar. Si entramos a la oficina, a la fábrica, por ahí no. ¿Te gustan los edificios grandes? Porque antes te gustó el complejo La Rioja, este. Sí, ¿Te sí. gusta el Mazacote? Incluso el tipo de atmósfera y ambiente urbano que se crea ahí adentro, ¿no? Que son cosas muy interesantes. No sé si es bueno, no entré para saber, pero me pareció muy interesante. Es muy diferente la relación que tiene con el exterior, ¿no? Que tenemos nosotros, por ejemplo. Que acá son cosas mucho más abiertas, incluso esos edificios más grandes sociales como Mm. el Pedregulho o otros, la relación con la naturaleza es totalmente diferente. Y, y Harías algo así de grande? ¿Te el, animarías a hacer sí, un el, el, edificio tan grande? Pedregulho, que es de Reiría aquí en Río, tal vez en número de unidades, es que es más como, el terreno es más grande, ¿no? Entonces el edificio como es muy largo, pero tal vez en número de unidades me parece que es parecido. Pero digo, ¿vos te animarías a un edificio tan grande? Ah, sí, nosotros sí, total. ¿Sí? Mira, nosotros no tenemos experiencias tan buenas con eh, Esta constructoras. imagen es muy buena, esta imagen. Este, aún son muy conservadores, se dice, en Sí, Brasil, Brasilia principalmente, por eso nosotros casi, sea un poco, hacemos, o sea, muchas casas y algunos edificios ahí, pero pocos, así no trabajamos para constructoras, ¿no? Entonces, pero nos encantaría. Por eso te digo bien. que en el modelo que hay hoy en día, vimos que con experiencia que tuvimos hasta hoy, vimos que el camino tiene que ser otro, tiene que ser un camino donde nosotros estemos como involucrados en el proceso, como algo como el fideicomiso de una manera. Bien. ¿Un edificio que demolerías? ¿Que votarías? Sí, la Biblioteca Nacional de Brasilia es un desastre. ¿Por qué? A verla. Mira, Niemeyer vivió muchísimo, ¿no? En sus últimas décadas Aquí en Brasil tenemos, cuando vamos a jugar fútbol, que Sí. el tipo nos pasa la bola para alguien, decimos fominha. Fominha es el tipo que tiene mucha hambre, ¿no? No pasa la bola ni nada. Y Niemeyer dice que era un fominha, ¿no? Hacía todo y hasta todo. Y ese edificio fue uno de los últimos que hizo. Y había ahí una plaza grande vacía después de la estación de buses y después la Catedral de Brasilia, que queda muy cerca. Y eso cerró totalmente la perspectiva desde el centro de la rodoviaria para la catedral. Y además de eso, es un edificio muy, muy malo. Y Este es, tiene, ¿no? sí, así no tiene relación con nada, es una cosa muy rara. No tiene la sensibilidad que tienen los otros ahí alrededor, ¿no? Hizo muy reciente. Incluso es un edificio que queda casi vacío, no tiene libros para poner. Ah, Hicieron como una cosa muy política, ¿no? Sin tener un plan así muy para qué iba a servir y ahí todo. está. Sí. Mira, está en Sí, el centro y es está feo. justo, muy feo. Y está muy justo cerca. Mira, ve, ese otro museo casi fue el que elegí yo, pero el museo es poco interesante. Mira, ves la catedral ahí como es sensible, muy sencilla, Ahí, pequeñita, muy bien diseñada, y eso está como ahí. justo bloquea todo, toda la visión para. Sí, mira, bueno. Bueno, no siempre los genios se equivocan también, ¿no? Y Meyer también se equivoca. Y Maya es un genio también, nosotros no tenemos dudas, ¿sí? Somos muy, somos muy, hizo muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Incluso acá donde estoy en Río,
Hay uno de sus primeros edificios, muy cerca, mi mamá fue a ver otro día. Se llama Obra do Berço, es un edificio que hizo para una iglesia aquí, como 1920, algo, 30. Entonces el tipo tuvo una obra muy grande, pero sí se equivocó y al final de su vida también tuvo mucho, así, ya no era lo que tiene Niemeyer, como se compara con Palomendes da Rocha, que es un arquitecto que trabaja con arquitectos buenísimos con él, elige esos equipos muy buenos. Niemeyer no fue mucho así, no se involucró con, entonces hay cuestiones de familia y cosas así, entonces al final no creo que era él mismo que estaba ahí haciendo los proyectos al final. Bien. ¿Un director de cine? Mira, esa película brasilera se llama Bacurau, no sé si ustedes llegó ahí a Brasil, bueno, a Argentina. Ese ¿Cuál? director, mira, es una película que tiene Sonia Braga. Sí. ¿Cómo se llama ese director? Tiene varios, a ver, su nombre. Kleber So- Mendonça. Es un director de Pernambuco. Esa película es una de las mejores que hizo, pero hay una otra que creo que es la mejor de todas, se llama O Som ao Redor, el sonido alrededor. Y lo que te decía, que Río tiene es como un resumen de Brasil, ¿no? El mejor y el peor de Brasil. Ese tipo creo sí. que puede como expresar las tensiones de una manera muy bonita, sí, muy fuerte también. Incluso ¿Cómo se, cómo, cómo se llama si lo busco? Kleber con K, Sí, Kleber, sí. Mendonça con C, con esa C con Sí, sí, Kleber. sí. Acá está, ya Kleber, lo tengo, sí. sí. Ese Es Bacurau es una película un poco rara, sí, sí, y que es una más reciente, pero muy buena. Pero el sonido Bacalao, acá alrededor está. creo que es la mejor, para mí es la mejor. Sonidos vecinos. Sí, y también me han recomendado una de Sonia Braga que se llama Aquarius, que todavía no la he Sí, visto. sí, bueno. Sí, es muy bueno, pero para mí no es el mejor, pero es muy bueno. El sonido alrededor creo que es el mejor, el más fuerte. Hasta hoy así lo vi varias veces ya. Bien. Y ya que esa C con el firulete abajo, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo es? ¿Qué es? Cedilha, cedilha. Eso es para, Sicilia. sí, es como la función de por ejemplo, aquí en portugués, algunas palabras tienen la C con eso y otras son la doble S, ¿no? Esa, esa, la C. Sí. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Qué sonido tiene? Tiene el sonido de la S, Mendonça, Ah, es el mismo. Es una cosa del bien. portugués tiene eso, ¿no? Porque a la, a la veces no sabes si vas a usar o no esa C, son cosas un poco. Ah, es fácil de cometer un error usando Total. esa. Con Ah, esa C no, porque hay unas reglas más claras, ¿no? Pero en portugués es un idioma que es un poco, incluso hace unos años, hubo un esfuerzo de los países que hablan portugués, Portugal y países africanos y todo, para hacer más simple, ¿no? Las bien. cosas. Que teníamos un montón de otras reglas, así que la gente Gramática. confundía mucho, pero no funcionó porque los periódicos cambiaron, la gente cambió, pero Portugal no cambió, sigue usando el mismo, todos los otros cambiaron, ¿no? Ah. Y vos la otra vez me habías comentado que aprendiste castellano en Ecuador. Sí. ¿Te resultó un idioma fácil comparado con el portugués o es más difícil Mira, todavía para mí, hablarlo? para escribir tengo dificultades porque, sí, no sé, no escribo mucho, ¿no? En español, pero hoy en día es más fácil con el Google Translate, me ayuda muchísimo. Entonces, escribo en portugués y ya, pero sí, así, no fue tan fácil por el sonido, ¿no? Pero después cuando Ah, me acostumbré con el sonido ya, creo que para ustedes es lo mismo, ¿no? Porque son muy parecidas. O sea, ustedes que acostumbrarse como hablan, qué quiere decir, ¿no? Que a veces, por ejemplo, los chilenos hablan muy rápido, los ecuatorianos tienen un castellano un poco más claro para nosotros en Brasil, mm, brasileños para ah. comprender. Sí, a mí me hablas en portugués y no te entiendo nada. No sé por qué me pasa. Tengo una traba con el portugués. Sí, sí, pero para los brasileños en general es lo mismo, sí. Vas a hablar español y la gente, sí, no entienden nada. Es verdad, no sé, hay algo.
¿Un libro a recomendar? Mira, hay un escritor joven de Río que se llama Giovanni Martins. Sí. Giovanni, ¿no? Martins. Escribió un libro que fue muy comentado hace, no sé, creo que unos 2, 3 años, creo, tal vez más. Y ese chico, muy joven, está ahora escribiendo en periódicos nacionales. Ya compraron los derechos del libro que estrena, ¿no? Que se llama, sí, se llama Zona. 29 años, bastante chico. Sí, muy chico, muy joven. Y su libro de estreno se llama Sol en la cabeza, el sol en la cabeza. En la Ese chico cabeza. viene vivió en las favelas de Río y describe esas, sí, de una manera tiene una relación con Kleber, ¿no? Pero ese tipo salió ahí mismo de la favela. Entonces, tiene unos cuentos donde pone el día a día de contradicciones de Río, que Río es una ciudad, el país de una ciudad es un país de contradicciones, pero Río es muy concentrado. Y ese tipo describe, así los cuentos son muy interesantes de ese libro. Entonces, describe eso de una manera muy, incluso no sé cómo van a hacer para traducir para los otros idiomas, porque usa un lenguaje muy particular de esas zonas, así muy, ¿cómo se dice? Slang, ¿no? Mucho Sí, sí, slang, sí. pero Sí, buenísimo. bien, lo tener en cuenta. ¿Un artista que admirás? Sildo Meirelles. Me fui sí, es una artista que ya me gusta hace tiempo, pero el año pasado, 2019, comienzo del año, me fui a una exposición, creo que fue la más grande de todas que hubo, que fue en el Sesc Pompeia de Lina, en San Paulo. Si buscas ahí en la Sí. internet, va a aparecer, porque si construyeron sí, un montón de instalaciones que tenía él, que hizo durante su carrera, se reconstruyeron ahí, y es muy fuerte, muy, muy A fuerte. ver, decime de vuelta el nombre así lo busco. Es C-I Sí. ¿Sí? y L-D-O Meireles. ¿Sileo? No, es Ah, sí. Sildo. Meireles. ¿Qué nombre sería Sildo para nosotros? ¿Tiene traducción? Sí, eso, sí, no sé, medio raro. Incluso aquí en Brasil hay Ah, pocos. ¿es raro? Sí, mira, Ahí esa está. instalación con, sí, son cosas muy buenas. Tiene una instalación grande en Inhotim, que es esa roja ahí, que está, sí, que entras por un camino, unas salas oscuras, con habla sobre el periodo militar, del gobierno militar en Brasil, ¿no? Ah. Y entras en una sala oscura con como unos vestigios así rojos y empiezas a seguirlo y llegas en esta habitación donde todo es rojo, muy fuerte. Y eso ¿Qué, qué impresionante que es ese museo, el Inotín, ¿no? sí, es impresionante, impresionante. Yo nunca Es- fui, pero mucha gente me lo ha nombrado y Tiene he que visto irse, imágenes. usted hay que conocerlo, sí, es muy, muy, muy increíble. Es un tipo que este tipo es dueño de un montón de minas, así de minerios ahí alrededor Sí, Entonces, y fue casado con Adriana Varejão también por un tiempo, ¿no? Pero es un tipo que como ama las artes y todo. Es un mecenas, ¿no? Y puso su plata ahí, pero es una cosa que es, sí, fuera de escala, porque el territorio es gigante, son varios pabellones sueltos entre ellos, sí. tienes que caminar de uno al otro, el aire libre, muchas cosas al aire libre, unas obras muy increíbles también, no solo brasilera, pero hay, por ejemplo, ese artista argentino se llama Macri, tiene un nombre como el presidente, ¿no? Macri, creo, Sí, Jorge Macri. Jorge Macri. Y otros, y cosas así, Olafur, Elías son, sí, casi Sí, los más importantes del momento y además construye también la arquitectura para la obra de adentro. Es como que él te incluso dice, bueno, y bueno, contrata también arquitectos para esos volúmenes, ¿no? hay porque el tipo tiene un discurso donde quiere como valorar los arquitectos del alrededor ahí. Entonces, hay un estudio que se llama Arquitectos, el nombre del estudio es Arquitectos Asociados, o sea, Arquitectos Asociados, que es de Belo Horizonte, que hizo casi todos ahí. Hay otro que fue hecho por otro arquitecto, pero esos tipos quedaron como curadores, hicieron un montón de pabellones, muy buenos algunos de ellos.
y sí, es lindo por eso, por la situación. Creo que hay una, tal vez otra parecida en el museo al aire libre, donde caminas y todo, pero ese es muy, muy impresionante. Sí, sí, ahí están los pabellones, por ejemplo, ahí hay uno. Por ejemplo, ese pabellón es uno de los primeros, entonces nos tiene una arquitectura muy así especial, no Bien. tiene nada especial, pero por ejemplo, ese del sonido, por ejemplo, ese de Adriana Varellón, creo que es el más conocido, que es una caja de hormigón así, se Ah, proyecta este. adelante, sí, eso es buenísimo, y hay otros de Helio Ichisica también, pero ese creo que es uno de los más bonitos. Mira, ahí está, sí. Sí, sí, esto está en Minas Gerais, ¿no? Sí, es más o menos 1 hora tal vez de lejos es cerca ¿Belo de Horizonte? donde hubo sí, cerca de donde hubo el desastre de hace 2 años, creo. Sí, muy Belo cerca, incluso Horizonte, cerrado Belo también. Horizonte, Belo Horizonte es como la ciudad más rica, ¿no? De Brasil, fuera de Mira, San Pablo y eh, Río. hizo parte de ese ciclo de oro y otro. Sí, tiene la ciudad de Oro Preto, que es cerca. Es una ciudad grande, muy importante también. Creo que tal vez hoy en día tenga tal vez misma población de Brasilia, tal vez sea la Ah, tercera más grande, tal vez, no sé, que hay Salvador, que es grande también, ¿no? Y es muy importante y tiene una escena cultural muy fuerte ahí también, de está. música, por ejemplo, de arquitectura, incluso Niemeyer empezó ahí, ¿no? Hizo la Pampulla ahí, en Belo Horizonte, eh, Ah, y hay cosas alrededor de la ciudad, porque Niemeyer fue muy, muy amigo de Juscelino Kubitschek, antes de ser ah. presidente, construyó Brasilia, fue prefecto ahí en la ciudad de Belo Horizonte y consiguió cosas y Diamantina también. Entonces es una región así muy, muy bonita. Sí, sí. Está como entre San Pablo y Río de Janeiro, ¿no? La ubicación. Está más cerca de San Pablo, ¿no? Mira, cuando vengo nosotros venimos manejando, ¿no? Desde Brasilia, por la pandemia y todo, y es como, hicimos el viaje en 2 días, porque es muy largo. Puedes hacer Ah, como 15 horas manejando de una vez, pero con niños es difícil, ¿no? Y perro, también trajimos el perro, y eso fue. Pero hay como hacer en un día, pero es más o menos unas 8 horas de Brasilia, más o menos ah, medio de camino, ok. que también San Pablo puede decir también que es medio de camino. Casi quedamos por ahí para dormir, por ejemplo. ¿El músico de tu adolescencia? Mira, creo que mi adolescencia fue en los 90, ¿no? Entonces, Kurt Cobain. Bien. Y ¿Lloraste cuando se mató? mira, me quedé muy, muy triste. Y Sí, fue ¿no? finalmente algo, porque vino a Brasil, incluso ese tipo vino a dar un concierto acá y me pareció interesante porque ese tipo descubrió la banda Mutantes, ¿no? La banda Mm, Mutantes estaba totalmente olvidada y ese tipo se entró en una tienda de discos que aquí se empezó a escuchar, entonces empezó a hablar de eso a la prensa, entonces los tipos, de nuevo, me pareció un tipo muy sensible con todo, ¿no? Y al mismo sí, tiempo con sí. este lenguaje que es muy agresivo. Entonces para mí era una cosa así, cuando era adolescente era una cosa que me marcaba muchísimo, entonces que es muy, muy triste. Tiene una historia muy, muy triste también, es muy, Mm, muy y la fuerte también, pasaba muy mal. muy mal, y sí, Porque sí, a su vez, bueno, de su adicción, a su vez tenía como un problema gástrico, ¿no? Como de los riñones, no me sí, acuerdo que, sí. del páncreas. Un montón de medicinas y Sí. cosas. Para, Y bueno, y la mujer que estaba loca y lo sí, perseguía, y los sí. amigos, ¿no? Y Es una como, historia así. De vez en cuando hizo, creo que hace algunos años, no sé, fue el año pasado, creo, hizo 20 o 30 años, no sé, el Nevermind, ¿no? Hizo 30 sí, años. Y, y nosotros, así, empecé a escuchar de nuevo, ¿no? Hacía tiempo que no escuchaba. Y me imaginé la escena como era antes, porque era Guns N' Roses, era una cosa un poco de glam sí, rock, ¿no? glamorosos. Y de una vez se volvió la clave así para algo mucho más agresivo. Y me, Mm, me acuerdo cómo era así en las estaciones de radio. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, vas a escuchar la radio, no hay algo así que no. toque la radio. Bueno, ¿No? hay algo era muy gracioso, sobre todo en finales de los 80, ¿no? Porque él apareció como 89, 90, Kurt. Y antes, vos tenías, por ejemplo, todas estas bandas de metal, eran como señoras, de pelo largo, con los tipo Bon Como que ya, Jovi.
¿no? Era Bon Jovi, incluso tipo, bueno, no me sale ningún nombre, White Knight, todos esos, eran como, eran señoras, Sí. ¿no? Y Y de habían gol, cosas buenas, ¿no? Habían buenos, pero sí, era otro pero la imagen, eran esas pelucas horribles, esos pelos, ¿no? Y Los entonces salió, 80 fueron años muy raros, ¿no? Queremos olvidar. entonces, entonces de golpe salió este pobre, este muchachito ahí tipo todo flaco, Flaquito, desgarbado, sí. gritando, y bueno, que despertó toda su atención. No, y bueno, si vas a escuchar Nevermind hoy en día, imagínate que vendió no sé cuántos millones de Una discos la música. locura. Una locura, así como hoy en día no hay nada parecido, ¿no? Por lo menos para nuestra generación fue algo que hoy en día es difícil de imaginar cómo pasó eso, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que yo estaba en cuarto año cuando se suicidó él, la secundaria, y al día siguiente, en el curso, había un compañero, un amigo, que era pero súper fan de él, era como muy fan. Y me acuerdo que hizo una clase especial, tipo comentando su Sí, muerte. Como que necesitó, no sé cómo, la profesora de literatura creo que fue, le dijo, bueno, tipo, hace una clase especial, no sé, y se puso adelante a analizar toda la obra de Kurt Cobain, llorando, ¿no? Porque como que se la había... sí. Pero me acuerdo que, Expresarse, ¿no? sí, como bueno, la profesora le había dicho, dale, anda adelante y habla, tipo, dale, descargate. Y a este tema también de las leyendas, ¿no? Porque Sí, no hubo tiempo no hubo mucho tiempo, ¿no? Su carrera fue muy corta, ¿no? Entonces, como, sí, y, y además no el hubo... TV, ¿no? Sí, fue buenísimo. Y además en la época de Kurt, estaba en TV todo, pero no había tanta red social, tampoco sabíamos cosas de él, sabíamos lo que nos decía la tele. Sí, sí. Aquí en Brasil había, no sé si ustedes tenían ahí, dijo aquí Nacho sobre el MTV Unplugged, ¿no? Ah, sí. En Brasil había la MTV Brasil, que fue muy influyente, sí. Y después se No, acabó. Ustedes tenían la claro, latina, claro, teníamos la latina que la compartíamos con sí. Colombia, Paraguay, la parte sudamericana. Era nuestra manera de ver lo que pasaba ahí, ¿no? Porque la radio, las radios también, pero no era tan fácil, era Bien. difícil conseguir, ¿no? Esto siempre me gusta preguntárselo a los brasileros. ¿Se sienten como aislados con el tema de ser el único país que no habla en castellano en América? Yo creo que sí, por eso, por ejemplo, nosotros que yo y mis hermanos que vivimos afuera un tiempo y regresamos, por ejemplo, teníamos en nuestra casa MTV Latina y nosotros nos parecía increíble porque unas bandas interesantes de Argentina, Colombia y todo, de estos tiempos, ¿no? Pero nuestros amigos nunca habían escuchado hablar de nada, nada, nada. Y nos fuimos una vez, por ejemplo, a un concierto que un prefecto de Brasil organizó, un gobierno de Brasilia, que tuvo varios nombres de rock, por ejemplo, los tres creo que eran grandes ahí en los chilenos, ¿no? Y Sí, fue incluso en el Teatro Nacional lo que vimos ahí. Y nos fuimos a ver y éramos como 3, 4 personas. Conocimos a ellos. Entonces, a eso al mismo tiempo que sabemos nosotros que hay una cultura gigante y buenísima así, de todo, ¿no? De música, arquitectura, al mismo tiempo el idioma creo que es una barrera, pero creo que, por ejemplo, no es solo eso, porque la máquina de marketing, ¿no? Del cine americano es una cosa muy potente, ¿no? Porque sí. no hace todos los cines aquí, es incluso difícil encontrar el cine argentino acá en Brasil, a pesar de que ustedes están aquí. Entonces, hoy en día creo que es un poco más fácil, porque, por ejemplo, el año pasado hicimos nosotros, el estudio, hicimos como un ciclo de charlas donde conseguimos un patrocinio, traímos gente de Argentina, de México, de Chile para hablar ahí. Y entonces empezó un movimiento de gente, pero aún creo que es muy aislado. Y las Ah, ciudades grandes de Brasil, casi todas, Río, São Paulo, están lejos del otro. El sur de Brasil es más cerca de Uruguay y todo, ¿no? Pero normalmente es un sí. país concentrado en la costa. Y muy Tiene, lejos de las fronteras. sí. Entonces no llega tele, no llega radio. Claro, y la frontera que tienen con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Bolivia y Todo es una Paraguay selva. es selva, es Amazonas.
muy aislado, muy aislado. Claro. Yo pienso que es Pero, una pena, ¿no? Para mí, por ejemplo, las escuelas aquí en Brasil hoy en día tienen la opción de, puedes aprender español, ¿no? Castellano o inglés. Mucha gente ah, ya empezó a aprender, entonces, si comparo cuando yo era niño, es mejor, ¿no? Pero aún, por ejemplo, mi hija va a aprender el español y todo, pero es una pena, ¿no? Porque sí, estamos aquí, cerca. sí, y Y, además es como, son como el corazón del continente, de América del Sur, ¿no? Porque es como que están en el medio de América del Sur y los países estamos como alrededor de ustedes y hablan otro idioma, entonces es muy raro, ¿no? como, sí. Y eso como se mantuvo, ¿no? Porque la colonia española se dividió más y nosotros de alguna manera nos mantuvimos Creo ahí. que el único país que no tienen frontera con ustedes es Chile. Después todos los países Ecuador latinoamericanos también. tienen frontera. Ecuador y Chile. Sí, Ecuador y Chile. Sí. Ah, No tiene Ecuador no, frontera. claro, está Sí, como cortado con ahí. Colombia adelante. Y ahora, por ejemplo, vuelos hace, no sé, poco tiempo, hace 10 20 años, los vuelos eran difíciles, caros, muy caros, era más caro ir para, por ejemplo, Chile que para otra Europa, no sé. Y eso se Claro. cambió. La gente, por ejemplo, en turismo, por ejemplo, ya gente ya sabe que hay aquí, se va mucho. Tal vez con la pandemia también la gente va a viajar para más corto, ¿no? Igual Y, en Buenos Aires hay muchísimo brasilero. sí, Hay eso es mucho un destino. turismo. ¿Sabes qué? Una vez leí, no sé si tengo que confirmar la información, pero leí que Buenos Aires tenía más turistas que Brasil todo. ¿En serio? Sí. Es Mira. una ciudad que atrae mucho, ¿no? No solo a brasileños, pero extranjeros también muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, vienen a estudiar mucho medicina Argentina, los brasileros, los del Sí, sur. pero eso es más reciente, ¿no? Son Sí. cosas que como los últimos años. Hay una universidad que ahora no me acuerdo el nombre, de medicina, que es directamente brasilera. Creo Yo que he deben leído, he leído eh, unos artículos de los problemas que eso causa también, ¿no? Porque y todo, ¿para ustedes o para nosotros? para ustedes, Ah, para recibir tanta gente así de en afuera y a tener que la población de ustedes, sí. Y cómo, sí. cómo es, ¿no? Hay una universidad privada, que no me acuerdo el nombre, a Barceló creo que es mayoritariamente brasileros. ¿En serio? Mm, Pero privada, es sí. privada. Es privada, Porque, es privada. porque la UBA, por ejemplo, me fui a la UBA, que es una pública, ¿no? En la arquitectura no vi ningún brasileño sí, y me pareció raro porque es una escuela buenísima. Si vas a comparar Mm, con las de Brasil, así que aquí tenemos en San Pablo, hay unas buenas y todo, pero UBA creo que es como... Y la gente no descubrió todavía, ¿no? sí. Y la última es las mejores vacaciones. Ah, sí, eso es bueno. Mira, tal vez sea que la que hicimos. Mira, hay la feria de Milano, ¿no? De design, que nosotros nunca Sí. nos intentamos en ir a ver porque creíamos que no tenía interés y nada. Pero hace 2 años ganamos un concurso así chico de diseño de interiorismo y el premio fue increíble porque el premio fue un viaje para Milano. Entonces nos fuimos a Milano y quedamos ahí por la semana con la fábrica que nos dio el premio. Y después de ahí salimos de coche para la Suiza y salimos manejando, yo y mi socio, ¿no? Y fue así, te digo, fue una vacación más profesional, ¿no? Para conocer. Y eso estuvo buenísimo. Bien. Bueno, ya terminamos tenemos un ratito y te quiero preguntar sobre dos proyectos que acabo de ver tuyos, que son raros con respecto a lo que venías haciendo, me parece, que es esto. Ah, sí. Contanos esto. Sí, es una casa, Sí, esta Casa Novol. sí, y es nueva. Hay 2 o 3 casas nuevas que empezamos una investigación que empezó con otros proyectos de construcción más leviana y más industrial, ¿no? Y eso nos pasó por ejemplo, la mano de obra en Brasil es una cosa que empezó hace un poco tiempo a ser más difícil de encontrar, más caro de hacer. Y algunos edificios antes empezamos a investigar cómo construir con materiales
más industriales, ¿no? Entonces en esta casa el cliente fue algo que empezó desde el comienzo, pero mucho por el terreno, que es muy, el terreno es muy, una subida así muy dura, ¿no? Con Entonces mucho vimos que, desnivel. sí, que para construir sin destruir el paisaje, teníamos que llegar con agua oleada y listo y arreglar todo ahí, ¿no? Y entonces, en este caso, partió de la situación del terreno y Ahí está de la lo escalera. que vimos haciendo, hacemos algunos proyectos más recientes. Y a partir de eso empezamos a ver que son tecnologías que tal vez no, porque los proyectos que hacemos normalmente son muy artesanales, ¿no? Necesitan de mano de obra muy artesanal y nuestra presencia en el cantero de obra muy intensa. Entonces Mm, empezamos a ver cómo que eso podría tener más control del resultado sin ser tan claro. artesanal. Por ejemplo, Porque computador tipo. porque esto es como algo más una firma de ustedes, ¿no? Es algo que ya era más Y habitual. aún tenemos muchísimo, así, ¿no? Nos encanta, sí, hay muchas cosas que investigar todavía, ¿no? Y Pero después está este también, que es como de la nueva tipología, parece ser, que es este. sí, Estás descubriendo un nuevo lenguaje. sí, son dos proyectos de los últimos 2 años. Sí, Y este también, ahí está, edificio Boga. además de esos dos, hay otros, unos dos también que empezamos que tienen como este tipo de lenguaje, ¿no? Que es nuevo para nosotros. Sí, Pero porque por eso porque siempre venías mucho con el ladrillo y el hormigón, y acá estás variando al sí, al metal, acero, ¿no? al Eso es todo acero. moldeado a acero. Y es un edificio en Taguatinga, que es una ciudad que interesante, que la vecina de Brasilia no es moderna, sino una ciudad más tradicional. Por ejemplo, ese edificio Está de buena la línea. es un edificio que es una oficina y una casa también, son dos cosas, ¿no? Que en Brasilia casi no hay ese tipo de tipología. Y ¿Y, y por qué tuviste, qué fue esta necesidad de cambio? ¿Cuál fue? ¿De empezó aburrimiento o en esos dos, investigación? en esos dos proyectos, fue necesidades pragmáticas de obra. Por ejemplo, ese tipo, el segundo, no tenía espacio para hacer un cantero, poner materiales, quería una obra rápida, el edificio. Es un terreno muy chico, ¿no? Y entonces partió de eso y tenía, por ejemplo, ese tipo es un contador, dice, tenía una deuda ahí que un cliente le iba a pagar con materiales de construcción y usamos parte de él para hacer los subsuelos y la otra parte construcción rápida. Ahí está. ¿Escuchas? Sí, sí, Eh, perfecto. entonces fue eso, es decir, los dos proyectos, el primero de la casa, una situación de terreno y dificultad de hacer, y el otro también, más o menos la misma cosa, quería hacer muy rápido también, y al final no hizo, ¿no? Aún está esperando. Pero partió de eso, las necesidades de pragmáticas de cosas, y le pusimos como, buscamos ver cuáles son los materiales más adecuados, ¿no? Buscamos no quedar muy atrapados en una imagen así que ya tenemos de lo que queremos hacer, lo que queremos hacer, ¿no? Claro. Pero a nosotros nos Y encanta trabajar con ese tipo de mano de obra que hace ladrillos y concreto que en Brasil aún existe y es muy bueno también, ¿no? esta casa está muy buena. Es enorme. Sí, tiene como 400, casi 500 metros. Es muy como distribuida en el terreno, ¿no? Y Y está ahí, flota, lograste que flote. sí, y eso partió de una necesidad de que teníamos de no, que queríamos hacer, de no cambiar mucho el terreno, ¿no? Original, y también para soltar porque es un área que como, no muy salvaje, pero hay muchos animales, así como serpientes o otras cosas, ratones, y eso de una manera, eh, como los animales no pueden entrar, no pueden subir así. Hay unas partes, Claro. las trampas así, pero es más difícil, ¿no? Claro, claro, la serpiente se sigue arrastrando por ahí abajo. Sí, está cerrado, las vigas de fundación cierran esa caja ahí, Sí, ahí ¿no? está. Del fondo, pero, por ejemplo, el terreno, no cambiamos nada del terreno original. No hay tierra, por ejemplo. Todo el nivel que había. Entonces, hicimos una topografía muy para mantener lo que había y adaptar con desniveles muy, así como medios desniveles, Sí, no sí. como eso, ¿no? Así Y que, entonces, esa casa es una cosa que interesante porque el clima nos permite hacerlo. Por ejemplo, la circulación entre el pabellón social
el pabellón de las habitaciones es así, es abierta, no tiene... Esta. Tienes que, tienes que sentir el aire, el olor de la naturaleza, ¿no? Y si llueve, tomas lluvia ahí con agua. Entonces, la idea era tener ese contacto con la naturaleza de una manera como obligatoria. Y los clientes le encantó la idea de tenerlo. Sí, este vacío y esto está, sí, está muy buena. Gracias. Y es una casa que está ahí. Después de esa casa, muchas otras son como, tiene como relación con ella. Por clientes que les gustó la casa, la cosa, la sencillez que tenía, ¿no? Es una casa que no tiene casi acabamientos internos, todo es hormigón y ladrillo solamente. Sí, no tiene ornamento. No tiene nada. Es incluso casi, yo tengo fotos de Me los dueños. parecía esto. Acá Esa tenés otro. Ah, este es un primo también. es un primo y esa casa, por ejemplo, la primera fue la que antes, la paisajista que trabajó con nosotros, tiene ese terreno ahí, de esa casa que enseñas ahora. Entonces, esta casa es de la paisajista de la casa anterior. Y, Ah, sí, acá entonces está. tiene relación porque a ella le encantó la otra. Entonces hicimos como una variación, ¿no? Pero es de terreno muy diferente, muy independiente. Y lo que hicimos aquí es un área muy caliente también, es fuera de Brasilia, eso queda una área de protección natural, se llama Chapada dos Veadeiros, donde hay vegetación originaria y todo. Entonces Sí. son dos partes, ¿no? Acá. Esa parte más industrial de madera laminada fue hecha en São Paulo y ya se llega y es arreglada en situ, ¿no? Y la parte del núcleo, que es una parte más artesanal que se hizo como de obra local. ¿Por qué? ¿Qué son estos agujeros? Esos son, el casa va a ser totalmente autosostenible, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso Ah, va a tener como 100.000 litros de agua. agua de lluvia. Entonces, la idea es que no necesite de agua de la red, solo agua con una cisterna gigante, ¿no? Porque parte del año acá, en este lugar, en Brasilia, no llueve como cinco meses, casi 4 meses sin llover nada. Después, lluvia por muchos meses, ¿no? Son dos estaciones. Pero la idea es tener, la casa, por ejemplo, va a tener fotovoltaica, no, la idea es Sí, que sí, la tenga, luz. y el agua sea como, no sé, no tenga consumición, como, es que no sé las palabras en español, Sí, sí, no, como que se auto alimenta con el agua de lluvia y se consume el- el agua de lluvia. los baños también tiene como una purificación del agua que se usa en los baños. Sí. Así que, bueno, se nos está acabando el tiempo. Así que te quiero agradecer. Muchísimas gracias por Muchísimas gracias responder. por la invitación, Adrián. Fue un gusto. Y Buenísimo. igualmente, así que, bueno, cuando vengas a Buenos Aires o cuando vayas a Brasil, Sí, nos encontramos sí, nos encontramos. Vamos a hacerlo y cuando hacemos algo. que venga la vacina, ¿no? Sí. Así que, y hacemos algo por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Chao a todos. Chao, Chao. chao. Chao.